Bienvenidos a este canal, una porción de fe. Vamos a estar leyendo en esta ocasión el segundo libro de los Reyes, los capítulos 16, 17 y 18. Estamos tomando la nueva versión internacional. Voy a tratar de hacer una lectura pausada. Hoy estoy sentadito, entonces no se logra el mismo énfasis. Eh, Estoy leyendo por primera vez estos capítulos. Vamos a ver qué Dios dice para nosotros a través de esta lectura. Iniciamos. Capítulo 16, verso 1. Acaz, rey de Judá. En el año 17 del reinado de Pejah, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono de Judá. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, el rey David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión, Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon juntos hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acaz y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo, Resín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente, los edomitas se establecieron en Elat y allí se han quedado hasta el día de hoy. El rey Acaz de Judá envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Siria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y libérame del poder del rey de Siria y del rey de Israel que se han puesto en mi contra. Estaba pidiendo ayuda. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. En realidad no era un regalo, era estarle dando dinero a cambio de ayuda. No era un regalo es algo que se da espontáneamente. Hagamos, cuando demos un regalo, démoslo de todo corazón, no esperando recibir algo. Es lo que dice una porción de fe que veremos más adelante. Continuemos. Verso 9. El rey de Asiria, accediendo a su petición, a cambio del regalo, entre comillas, más bien de algo, un regalo a la fuerza, lanzó un ataque contra Damasco, que era propiedad del rey de Siria, y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Resín. O sea, se trataba de la ley del más fuerte. Aquí en este caso el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, viene y mata a Resín, el rey de Siria, en este caso, y deporta a sus habitantes. Era la ley del más fuerte, que no sea así entre nosotros. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz le envió al sacerdote Urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías, el sacerdote dice aquí, el sacerdote Urías, supuestamente era sacerdote del Señor, y mira qué hizo, construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco, y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando éste llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Luego le dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios, pero el altar de bronce lo usaré yo. Y el sacerdote Urías hizo lo que el rey Acaz le ordenó. Si has estado leyendo la porción de fe, ¿sí? de tapa a tapa, como dijimos, desde enero y queremos llegar hasta diciembre, te darás cuenta de que esto era un sacrilegio. No necesitamos ver mucho, leer mucho para darnos cuenta de que ahora era el rey el que ordenaba, no era el sumo sacerdote, como lo había decretado el Señor. Veamos qué viene a continuación. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos.
Además, bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra. Y por deferencia al rey de Asiria, a un rey pagano, quitó del templo del Señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Vaya historias, vemos que van de mal en peor los reyes. Tenían la palabra de Dios dada a través de Moisés, esa ley que era una ley tan grandiosa que contemplaba tantas cosas para el bien de las personas, ¿sí? Y ahora los reyes han caído en una tremenda decadencia, que por ello ha venido juicio sobre ellos. Si algo podemos aprender ahora es que el hacer lo que Dios dice trae bendición, y el hacer lo que Dios no dice, lamentablemente trae maldición, trae consecuencias. Si estamos haciendo lo malo, si estamos en problemas, verifiquemos si no es a causa de que estemos desobedeciendo a Dios, y si lo estamos haciendo, bueno, volvamos a hacer lo que Dios dice, arrepintámonos y vengamos ante Dios, que Él nos perdonará y podamos continuar nuevamente una vida que agrade al Señor por el bien nuestro y de los nuestros. Continuemos. Capítulo 17. Verso 1. Oseas, rey de Israel. Vamos ahora con un rey de Israel. En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Eran juicios que se estaban cumpliendo sobre los reyes tanto de Judá como de Israel a causa de la rebeldía, a causa de dejar de hacer lo que Dios dice. Se estaba cumpliendo lo dicho en el libro de Números, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio también. Sigamos. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste se había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Verso 7. El pecado de Israel, la maldad de Israel. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto. Librándolos del poder del faraón rey de Egipto, adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Si tú dices, ¿qué Dios tan extremo? Bueno, ponte ahora tú en lugar de Dios como padre, o como madre, o como responsable, y checa cómo se comportan aquellos que tú les das todo, les provees todo, les amas, les bendices, les guardas, les cuidas, les das, los arropas, y te pagan con indiferencia o con traición, ¿sí? O te hacen menos, o te malmiran, dicen otros, o te odian, o de plano te dicen que te vayas, que no te metas. Y regularmente, sí, no creo que tú digas, sí, ya me voy. Regularmente lo que hacemos, porque tenemos esa autoridad, decimos, pues si así lo quieres, arréglatelas como puedas, aunque sean nuestros hijos, ¿sí? Es duro, sin embargo así es, por eso vemos tanta desintegración familiar, tantas personas que aunque son muy buenos profesionistas, pero fracasados,
porque no mantienen esa obediencia a los que los arroparon, ¿sí? Y aún en las congregaciones, aquellos que están bajo el cuidado de pastores titulares, ¿sí? Y no se mantienen fieles o no son obedientes, terminan traicionando, ¿sí? A aquellos que les brindaron la confianza. Entonces, no es que Dios sea un Dios tan estricto, simplemente está ejerciendo su autoridad. Y sí, aquí sí que provocaron la ira, como provocan la tuya, como provocan la mía, los que están bajo autoridad. Y tenemos misericordia, pero también tenemos que hacer decisiones, porque no podemos dejar que las cosas queden como si nada. Porque a causa de quedar como si nada o inactivo o pasivo, vemos cómo estamos en la actualidad, hijos desobedeciendo a padres, empleados desobedeciendo al patrón, ¿sí? Haciendo una serie de desacatos a la autoridad que nos tienen sumidos en una crisis. Así que mejor vamos a hacer lo que Dios dice y no estemos emitiendo tantos juicios contra un Dios que es amor, sí, un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Sigamos. Rindieron culto a los ídolos aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Les dijo, vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Con todo esto no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se hicieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Repito, es como cuando papá le dice a un hijo que deje de hacer lo malo y el hijo, lejos de hacer lo bueno, se revela y dice, pues mejor me voy. Y aunque el padre lo ame, no puede retenerlo porque esa rebeldía se convierte en necedad y terminan destruyéndose. El padre siempre estará dispuesto a perdonar, pero del hijo dependerá regresar. Así que mejor sigamos haciendo lo que Dios dice, es el propósito de una porción de fe, no imitar lo malo, sino ver que muchos hemos hecho lo malo, pero podemos regresar a Dios y el Señor nos perdona y mejor vengamos antes de que la situación se complique más. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Será. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam. Esto lo vimos al principio del libro de los Reyes. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y les hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Verso 24, repoblación de Samaria, la capital del antiguo reino de Israel, que ya había sido destruido. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, Aba, Hamat y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden. Hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país.
Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Simá y los de Abba a Nibgaz y a Tartak. Todos esos eran ídolos o dioses de esas poblaciones. Los de Sefarbayín quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbayín. Adoraban también al Señor, sí, al Señor Dios Todopoderoso, al que se había revelado como el gran yo soy, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Esto era un sincretismo. Sincretismo, la fusión de una cosa con otra y una mezcolanza, como decimos en México, una mezcolanza de todo, un sincretismo religioso como se conoce comúnmente. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido deportados. Mira, es como ahorita, algunos leen la escritura, leen la palabra del Señor, pero practican muchas otras cosas, ¿sí? Unos toman incluso algunas porciones de la misma Biblia, ¿sí? Para argumentando que se puede beber, ¿sí? Que como la Biblia no dice que no se fume, entonces pueden fumar. Que como no dice que puedan practicar, perdón, sexo oral, entonces pueden hacerlo también. Realmente es solamente estar justificando sus propios deseos o placeres que solamente sabemos llevan a perdición. El licor en sus distintas variantes ya sabemos que produce torpezas, es lo menos, y lo más produce un desastre. El tabaco ya sabemos que produce grandes calamidades, ¿sí? Además, apesta, cualesquiera sean sus formas, apesta, y la persona que lo hace, pues lamentablemente huele mal también. Y en el caso de este tipo de prácticas que mencioné hace un momento, que me desagrada aún nombrarlas, ¿sí? Es solamente para justificar lo que traen muy dentro de ellos y que no quieren dejar. Por un lado dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿sí? Será como aquellos que dicen mentiras blancas, dicen. No hay mentiras blancas, son mentiras, ¿sí? Estoy leyendo como para ti, como leyendo para mí mismo, ¿sí? Y hago este tipo de reflexiones y digo, que Dios nos ayude a poder hacer lo que Dios dice solamente y no lo que quiere cada uno. Si alguien lo hace y aún así dice que lee la palabra del Señor, pues la verdad es que se está engañando a sí mismo. Y las personas lo saben. Nadie toma en cuenta seriamente, nadie toma en serio a alguien que bebe, que fuma, ¿sí? Que hace otro tipo de prácticas y quiere hablar de Dios. Solamente lo toman a loco, lo toman a religioso y no lo toman en serio, se burlan de él. Prefiero que digan que somos fanáticos religiosos, pero estrictos, radicales, que queremos hacer lo que Dios dice, ¿sí? Y que si no prohíbe algunas cosas, otra porción de fe dice así, todas las cosas me son permitidas, pero no todas convienen. No todas convienen. Cuando realmente hay santidad en el corazón, cuando hemos visto que la vida ha cambiado, tratamos de agradar a Dios en todo. Y cuando no lo hacemos, nos damos cuenta nosotros mismos por su presencia que está en nosotros. Y no es necesario que nadie nos diga que estamos haciendo mal, nosotros lo sabemos, por ese espíritu que está en nosotros, porque Dios habita ahora en medio nuestro y ha puesto su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? No es una fe ciega, es una fe razonada. Así que te invito a que si estás leyendo la palabra del Señor, vamos a hacer lo que Dios dice, porque mira lo que hacían aquí, a causa de tanto sincretismo, de tanta idolatría, de no hacer solo lo que Dios dice, sino hacer una mezcolanza, mira cómo terminaron, desterrados. Mejor nosotros que estemos con Dios, aunque algunos otros no quieran. Así que te invito a tomar en serio la palabra de Dios y tratar de vivirla poco a poco y tu vida va cambiando. Ese es el propósito de una porción de fe. Fe sobre bases sólidas. Continuemos. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas les ordenó, no adoren a otros dioses. Éxodo capítulo 20.
ni se inclinen delante de ellos, es el primer mandamiento. No les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. Recuerda, es el Señor el que te sacó de esa forma de vida que tenías antes y cómo estabas y cómo te dio vida. Mira tus manos, mírate cómo estabas, recuerda cómo estabas. Como dice el libro de Ezequiel capítulo 36, que te acordarás de tus malas acciones y te avergonzarás y te ríes realmente. Siento decirlo, es una farsa. Cuando nos recuerdan lo que hacíamos, sentimos vergüenza. Vergüenza, no nos reímos. Mejor agachamos la cabeza. Seguimos. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos, les dijo el Señor, y ordenanzas. Y esto mismo nos dice hoy. Cuídenlos de guardar los decretos, ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persiguieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos que adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos, hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Continuemos la lectura. Capítulo 18. Estoy siguiendo la lectura en la pantalla, estoy siguiendo la lectura en mi dispositivo móvil, ¿sí? No hay pretexto para aprender de Dios. Vamos a aprender de Dios, que seguramente nos irá bien. Vamos a ver ahora el reinado de Ezequías en Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado, David. Qué buena noticia escuchar que un rey, de entre muchos, estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y le llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Qué buena noticia. Que así seamos nosotros. Que si otros no han hecho lo que Dios dice, vamos a hacerlo nosotros. Nosotros y nuestra familia, y de ahí todos nuestros descendientes con sus cónyuges por todas nuestras generaciones. Hagamos lo que Dios dice. Se mantuvo Ezequías fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, y que el Señor esté con nosotros, y que esté contigo, y que esté con tus hijos, y con todos tus descendientes, y mis descendientes, y sus cónyuges, y los cónyuges de tus descendientes, por todas nuestras generaciones. El Señor estaba con Ezequías, y por tanto, Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. Va siendo una línea de tiempo ahí entre rey de Judá y rey de Israel para poder establecer un mejor contexto y ubicarnos en el tiempo. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalá, como vimos en un capítulo anterior. Y también los estableció en las ciudades de los medos, el antiguo imperio medo o de Media. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real.
Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los oficiales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto y se lo entregó al rey de Asiria. Vamos a ver ahora el verso 17, donde dice que Sennacherib amenaza a Jerusalén. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, el funcionario principal, y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército para hablar con el rey de Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos. Llamaron al rey y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Quilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, le dijo, tú confías en Egipto. Egipto es un bastón de caña astillada que traspasará la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria, lo estaba amenazando. Yo te doy 2000 caballos y tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? O sea, estaba diciéndole, somos superiores a ti, te vamos a destrozar. ¿Acaso, dijo, he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Por supuesto que estaba mintiendo, Dios no lo había enviado. Solamente estaba infundiendo temor, queriendo infundir temor en todo el reino de Judá. Eliaquín, hijo de Quilquías, Sebna y Joá le dijeron al comandante en jefe, por favor, hábleles a usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me envió a decirle estas cosas solo a ti y a tu señor y no a los que están sentados en el muro? Sin tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Este amenazaba a todos. Dicho esto, el comandante en jefe se puso en pie y a voz en cuello gritó en hebreo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Estaba diciéndole, no confíen en Dios, no confíen en Dios. Como a veces vienen otros a decirnos, ¿por qué confías en Dios? Bueno, confiamos y seguiremos confiando. Porque si no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿En el que nos lo está diciendo? ¿Quién es? ¿Quién es? No es nada al lado del Señor, por grande que sea o por el mayor título que tenga. No es nada al lado del Señor. No le hagan caso a Ezequías, siguió diciendo. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De ese modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. Hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite, de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, dijo, que los quiere seducir cuando dice el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad? Decía, estaba fanfarroneando. ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayim, de Ená y de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países, siguió diciendo, ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no le respondan. Entonces, Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Mira una serie de amenazas. De las conferencias
lecciones, enseñanzas que más me han gustado y me han servido es cuando alguien desglosó esta enseñanza diciendo, cuando vengan amenazas, extiende estas amenazas delante de Dios, ponlas en sus manos y deja que el Señor actúe. Una y otra vez he visto cómo Dios salva, cómo Dios rescata. Así que te invito a que si estás bajo amenaza, clames a Dios y ya verás cómo Él te responde. De eso se trata una porción de fe, de que aún en medio de problemas, Dios nos responde. Dios nos responde, incluso aunque estés haciendo lo malo, muchas veces Dios responde. Ya de ti dependerá qué haces. Si en agradecimiento ahora le entregas tu vida o sigues haciendo lo que tú desees. Eso queda en tus manos y ni Dios ni nadie puede impedírtelo. Que Dios te ayude en medio de las dificultades y si todo está bien, agradécele. Agradécele y si alguien está en dificultades, ayúdale. Ayúdale, de eso se trata también una porción de fe. Sigamos.